Muy buenas tardes a todos desde un punto de la geografía española, más concretamente de la Sierra de Madrid. Y hoy en la Tribuna Podcast me acompañan Pablo de Mora. Muy buenas noches, Pablo. Buenas, ¿qué tal? Jesús de la Cruz. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Coto Matamoros. Muy buenas noches, Coto. Muy buenas noches a todos. Jesús de la Cruz de los Caídos. ¿Eh? Jesús, Sí, señor. Jesús que cruz. Bueno, el primer tema. A la sombra de la cruz. Primer tema del orden del día, lo que se venía hablando de Francia. A pesar de lo que dijo Mbappé, no le hicieron mucho caso a Mbappé, por lo que se ve, y Bardella está cerca de conseguir en la segunda vuelta la mayoría absoluta. Es una probabilidad bastante grande. Pablo, ¿cómo has visto los resultados? Ganó la agrupación nacional con el 33% de los votos en Francia el pasado domingo. La segunda vuelta será el domingo, donde se juega la mayoría absoluta. ¿Cómo ves la situación desde el punto de vista electoral? Después entraremos en los motivos que han llevado a este resultado. Bueno, desde el punto de vista electoral, Francia es un caso bastante curioso porque De Gaulle puso la segunda vuelta para su sistema democrático, ¿no? Lo diremos así, y electoralmente se podría prever que Reagrupación Nacional pues, pueda tener ese tirón, aunque luego veremos los motivos. Siempre se puede hablar de la cuestión ideológica o de dónde ha venido la Reagrupación Nacional, que era el Frente Nacional, con Jean-Marie Le Pen, que no sé si sigue preso, pero centrándome electoralmente, que en el canal que tenemos en Instagram haremos un análisis electoral este domingo, depende de lo que salga, pero electoralmente se podía prever, puesto que las fuerzas, ahora que quieren hacer una especie de frente popular para contrarrestar eso de izquierda en España, pierden fuelle, y también, por otro lado, Macron, pues siguiendo los intereses globalistas y neoliberales, condena a un país muy estatista a la hora de hacer su economía, con la jubilación, con el desempleo y ciertas reformas que quiere llevar a cabo. Y por eso podemos tener la victoria de Marine Le Pen, que aunque esté Bordela, pero detrás siempre estará su madrina Marine Le Pen. Y bueno, yo espero que se pueda ganar, que gane Marine Le Pen, que gane Reagrupación Nacional, porque en cierto modo, aunque creamos que esto va a ser disruptivo, yo creo que no, es una nueva derecha de los Benoit, no tiene más allá de un cambio radical como quería salirse del euro de la UE, se ha ablandado mucho. Y electoralmente puede dar un cambio Francia, aunque si Francia da un cambio, nos va a perjudicar a nosotros seriamente. Coto. Bueno, yo estaba cantado el resultado del pasado domingo. Es decir, yo no creo que haya, quitando a Tezanos, que se hubiera hecho alguna encuesta del CIS o le hubieran dado los resultados al revés, a cualquiera le cuadraban, ¿no? Es decir, yo lo que creo que refleja es el desastre de Macron, pero yo lo que no tengo absolutamente nada claro, y además pienso que no se va a dar, es la victoria de Bardella en la segunda vuelta. Es decir, yo creo que va a haber una movilización de la izquierda y del centro que va a impedir una vez más, porque no es la primera vez que la extrema derecha o la derecha dura gana la primera vuelta. Creo que bueno, el frente patriótico de la izquierda es el que se va a llevar el gato al agua, ¿no? Pero bueno, esa es una sensación que tengo y bueno, pues desde luego no ha sido todo menos una sorpresa entre lo lógico, pues lo que se esperaba y nada, y ahora hay que esperar, ¿no?
Luego me has dicho que analizaremos los motivos, ¿no? Sí, sí. Pues bueno. Jesús. No era una sorpresa. Ya estamos viendo que Macron ha intentado hacer reformas bastante radicales, yendo a raíz del problema de Francia, porque no se puede sostener una jubilación a los 60 años y había que, por ejemplo, regresar. De todas maneras, la reforma de la jubilación es un parcheado, como se estaba haciendo, así que tampoco es porque tenga mucha solución. No es que fuera lo idóneo, hay otro tipo de reformas. No vamos a dejar los motivos pero analizando los resultados, ahora viene la segunda vuelta y la pregunta del millón es si la estrategia que ha adoptado el Frente Popular y Macron de retirar justamente a los que se han quedado el tercero para concentrar el voto en el segundo e intentar superar a reagrupamiento, pues no desconocemos si le va a quitar la mayoría absoluta o va a haber una especie de vuelco, como dice Coto Matamoros, hacia la izquierda, que sería otra sorpresa. Eso sí, también sería una sorpresa bastante interesante. Pero en cualquier caso, la situación puede generar en el futuro un nuevo estilo Meloni, básicamente de que te vendo ruptura y al final simplemente es más de la misma situación con una nueva derecha, o una especie de ruptura y demás. En el caso que sea una ruptura a España no le interesaría, volveríamos. De hecho, y aunque no fuera una ruptura, tampoco nos interesaría un frente nacional con mayoría absoluta, porque nuestros productos agrícolas se pararían en la frontera y sería muy divertido ver cómo, por ejemplo, la reproducción de tirar camiones con las flechas de Huelva y demás vuelve a pasar. Eso también puede pasar y demás. Y la verdad es que esas imágenes de los años 90 y bastante cercanas a los años 2000 también, por ejemplo, se vuelve a reproducir en 2024 la demostración clara de cómo el nacionalismo y el chauvinismo acaba siempre imponiéndose a un ideal de un proyecto europeo. Pero en cualquier caso yo espero que haya una especie de vuelco, pero no hay esa vez. Dígame, Jesús, dime. Hablábamos del resultado y después los motivos y las consecuencias. También es verdad que me he puesto yo ahí. Y tú hablas de reproducir, y el que se tiene que reproducir eres tú, que ya vas viejo para tener descendencia. Espabila. Pablo de Mora, ¿qué causas fueron las que provocaron este resultado de la extrema derecha en Francia? Bueno, si tienes un país donde casi el 57% de la población musulmana te dice que le no importaría establecer la Sharia y que le daría igual a su Estado, pues ahí tienes un primer motivo, que es el primer motivo migratorio, y es un motivo muy de peso y que el Frente Nacional siempre le ha dado mucha importancia, aunque yo con los términos soy un poco tiquismiqui por el arma de la ciencia política, porque al final la única extrema derecha existente es Milei, en el sentido de Nola. La única extrema derecha hiperindividualista es Milei y los libertarios o los liberales radicales. Sí, Jesús, no mires con esa cara porque las pensiones son sostenibles. Otra cosa es que no sean sostenibles para los que no le interesen. Pero bueno, Marine Le Pen, había un político argentino que decía que mientras más radical es su discurso, cuando llegas al poder te vas a ablandar. Y esto pasará con Marine Le Pen, como ha pasado con Meloni, que Meloni tenía pancarta de que iba a cambiar radicalmente Italia, e Italia se ha quedado como un país más, con pequeñas reformas y una sumisión a la OTAN y a la Unión Europea de la típica derecha o la nueva derecha que está yendo en Europa. Francia es un país también muy chauvinista, que no nacionalista, que es diferente, muy chauvinista desde siempre. Los franceses han querido ser superiores, el corazón de Europa junto a Alemania, que es el cerebro. Y aún así, el problema que ha tenido Francia, aparte del problema migratorio, es un problema de centrismo. Ellos quieren ser el centro de todo. Marine Le Pen llevaba un programa bastante extenso de soberanía económica, pero esto se va para atrás al electorado funcionarial, al electorado burgués que tenía Francia, y ahora se ha relajado un poco y ha cambiado las medidas muchísimas veces y ha adoptado esta posición un poco más light, ¿no? Por así decirlo. Aún así, este resultado era de esperar, la gente lo podía ver, y es lo que dice Jesús.
siendo idealistas. Hay gente que le encanta Marine Le Pen, Frente Nacional y que Francia despierte, wow. Siendo realistas, España va a sufrir económicamente y concretamente con la producción de fruta y verdura y manufacturación muchísimo. Y lo peor es que si ya los que no comen jamón y ciertos nacionalizados que van allí no pueden ir allí, pues ¿dónde se van a quedar? Posiblemente se queden en España. Doble efecto económico y migratorio. Y las segundas y terceras generaciones que hay allí, y es un problema que digo yo, aparte del resultado electoral, pero siempre quiero poner sobre la mesa, es el problema del laicismo francés que ha alentado al terrorismo, básicamente. Un Estado laico lo que alienta es al terrorismo y al fanatismo de las múltiples religiones que habitan, ¿no? Y en este caso el Islam, pues, bueno, el islamismo ha salido por ahí. Y es lo que en Europa va a seguir que gane esta derecha alternativa, esta derecha que se decía en Polonia, en Hungría, el problema del islamismo, no que el Islam, que son cosas diferentes. Coto. Bueno, vamos a ver, las causas. Me voy a ceñir un poquito a las causas. Yo creo que Macron es el gran culpable y el gran responsable de este desaguisado. El centro se ha hundido realmente porque Macron en realidad no tenía un partido, luego no tenía ninguna solidez. Y además le tienes que añadir que ha actuado con un presidencialismo absolutamente brutal, ¿no? Luego, por supuesto, la causa fundamental es el voto del desencanto y el voto del desencanto de la Francia rural. Es decir, la mayoría del voto de la derecha de Le Pen o Bardella o quien sea es el voto del campo. El voto del campo porque las políticas europeístas y europeas pues han perjudicado notablemente a la agricultura francesa. Y por supuesto hay un desencanto absoluto, hay un rechazo de la Francia europea, luego hay que sumarle la guerra de Ucrania, la propuesta de Macron de que el ejército francés acuda a la guerra de Ucrania, en fin, es todo un puto disparate, pero sobre todo es el desencanto. Es un desencanto absolutamente brutal que vive una sociedad, la parte más burda de la sociedad francesa, y luego, bueno, pues está el voto de la ciudad, que es un voto absolutamente de izquierdas y de centro, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos las manifestaciones que se han dado en París, en las principales ciudades francesas, en el que al parecer ya este sistema no les vale cuando pierden, ¿no? Es decir, es una cosa absolutamente surrealista, ¿no? Y bueno, las causas principales son esas, ¿no? A ver si vuelve Pablo. Pablo ha vuelto. Decía que todo esto se ha seguido grabando sin tu ausencia, ¿o lo repito? Sí. Sigue. Si yo me voy, vosotros seguís. Bueno, pues fundamentalmente eso, ¿no? Es decir, el voto del campo, el voto del desencanto, el voto contra el descontrol de la inmigración, contra la inmigración ilegal, contra la inseguridad ciudadana, y porque es un problema que se ha recrudecido en Francia, porque la inmigración en Francia lleva existiendo desde después de la Segunda Guerra, es decir, en los años 80 Francia estaba llena de musulmanes, pero vamos, por todos lados. Incluso, bueno, pues han ido creando barrios que son exclusivos suyos, ¿no? Es decir, el extrarradio de cualquier gran ciudad francesa está construido con la cultura, bueno, está construido como vivienda de musulmanes y tienen la cultura musulmana, pero al 100%, ¿no? Y luego, bueno, pues casos como Marsella, donde aparte de esto, pues hay un nivel de delincuencia absolutamente disparado, donde la inseguridad ciudadana es brutal. Entonces, contra eso es contra lo que, o aprovechando eso, es por qué la derecha ha sacado el apoyo que ha sacado, pero que, vuelvo a repetir, creo que va a ser insuficiente. Es decir, porque si ahora cuentan con un 33%,
por mucha abstención que tenga el resto del voto, va a ser superior a este voto del desencanto que ha ido casi al completo a votar en la primera vuelta. Es decir, no creo que haya ningún trasvase. Sigue, Coto. Sí, que vaya a haber ningún trasvase de votos del frente o del centro hacia la derecha del Le Pen. Jesús. En la parte final, yo creo que estoy muy de acuerdo con Coto. Yo tampoco creo que vaya a haber un trasvase de votos desde el centro o de la izquierda hacia el Frente Nacional. De hecho, yo creo que ya ha tocado cielo, como se suele decir, el Frente Nacional y demás en esta primera vuelta. Del mismo modo, una de las causas, yo siempre he dicho que es el fracaso de la integración de esta población que llegaba en otra época, cuando Argelia, sabéis que Argelia fue provincia francesa, y esa población acababa llegando a Francia y demás, y ese fracaso de la integración de estos inmigrantes que llegan a Francia, que siempre uno de los conceptos de la Quinta y la Cuarta República es el derecho de ciudadanía, la ciudadanía francesa por encima de las religiones, por encima de las etnias, todas estas cositas. Esto ha fracasado estrepitosamente, es una realidad. Hay como un sentimiento de la gente que llegó en su momento de fuera, de no sentirse ciudadanos de Francia, sino sentirse gente de Argelia, gente de Marruecos. Ese yo creo que es el principal problema, la incapacidad de la Quinta República para implementar unas políticas educativas de hacer que estas personas se sientan ciudadanos de la República Francesa y demás. Y eso también genera lo que habéis dicho, la exclusión, la segregación, la creación de zonas que no puedes entrar en Francia, que eso es un problema que básicamente es la pérdida de la soberanía nacional y del Estado de Derecho en esa zona, y eso es una realidad. Y todo ese caldo de cultivo ha generado esta inclusión. De hecho, hay un fenómeno que se ha dado a principios del siglo XXI, de que muchos votos del Partido Comunista francés acabó en el Frente Nacional y demás. En barrios donde el Partido Comunista francés, el Partido Socialista tenía hipermayoría, acabó votando en su momento al Frente Nacional. Y eso también yo creo que también ha habido ese elemento y demás, porque si hay algo que en Francia, de hecho, hay una de las discusiones que hubo al principio fue una posible coalición entre los republicanos y el Frente Nacional. Al final los republicanos un poquito más y echan al presidente de los republicanos, es decir, el Partido Popular de allí. ¿Pero por qué? Esto también se explica en la historia francesa. Hay un sentimiento en Francia de que hay una derecha caudillista, que ahora mismo es minoritaria, y otra derecha, desde la perspectiva de los caudillistas, que son los herederos del movimiento de Pétain, de la República de Vichy. Y entonces ese enfrentamiento entre esas dos derechas, entre esas dos visiones, genera que los republicanos no querían ir en coalición, de ahí que derrocaron a su presidente y creo que volvió después. Pero bueno, y también el tema de las pensiones, es que volvemos a lo mismo, es que el problema de las pensiones no es que no sea sostenible, es que el modelo demográfico que tenemos es una pirámide ya invertida, entonces al día de hoy es inviable, pero de todas maneras hay un modelo que sí es viable, que es el polaco y el sueco. Suecia es un mundo aparte, Suecia es un régimen en teoría socialdemócrata y Polonia es un régimen donde está gobernando mucho tiempo la derecha. Dime, sí, pero Jesús, bueno. ¿Qué tiene que ver las pensiones hoy? Lo que te quiero decir que es una de las reformas de Macron que llevó justamente a perder mucho apoyo. Pero bueno, y después también sobre el candidato a primer ministro de reagrupamiento, la verdad que también es llamativo que tiene 28 años, está en política de los 17 años, no se le conoce ningún tipo de profesión fuera de la política. Se le conoce, ha ascendido tan rápido en el reagrupamiento porque está liado con la sobrina de Le Pen. Es curioso porque en ese sentido reproduce los peores vicios del viejo bipartidismo francés, que también es muy similar al nuestro. Y de hecho también es bastante curioso porque ha ocultado su pasado. Porque esta persona procede de padres, de abuelos norteafricanos. El abuelo era musulmán y eso lo ha ocultado. Hace poco lo ha publicado
uno de los medios franceses en temas de investigación. Entonces es bastante llamativo ese nivel de hipocresía. Pero en cuestión, lo que va a pasar en el futuro, ahora lo vemos, ahora lo veremos y a ver qué pasa. A ver qué pensáis. ¿Tenéis alguna puntualización que hacer sobre lo que dice Jesús? Sí, bueno, yo sobre la falta de integración de los inmigrantes. Así por encima, falta de integración hasta cierto punto. Es decir, que sí que se sienten franceses, aunque ellos siguen conservando pues su religión y su cultura. Pero sí se sienten franceses y sí utilizan pues todos los beneficios que les da el estado de bienestar en Francia. Pero vamos, sin ningún reparo, ¿no? Y luego decirle que Bardella pues es un claro ejemplo de lo que es la política hoy en día. Es decir, es la inutilidad al poder. Es decir, el político profesional que no ha hecho nada en su puta vida, que ni siquiera tiene estudios, en esto coincide con Alvise Pérez. Son dos nuevos políticos que no tienen graduación alguna. Y bueno, pues no deja de llamarme la atención, ¿no? Y no deja de ser una motivación para todos aquellos que nos escuchan, que sepan que no necesariamente hay que estudiar nada, que ni siquiera para llegar a primer ministro hay que estudiar nada, para sentarse en el Parlamento Europeo que hay que estudiar nada. Esto es un punto importante y que va en contra del espíritu de la Ilustración, que bueno, pues la mete 100 patadas en la cabeza. Está bien. A mí eso me llama la atención. Yo una puntualización y me reitero en el tema de... Es decir, Europa adoptó un modelo multicultural y no me canso de decirlo en España, que lo adoptó Aznar, LOEX 42000, la ley, que queda el artículo 2 ter que lo vea. Y todos los países europeos mostraron lo mismo, un modelo multicultural. ¿Qué pasa? Que la multiculturalidad te vas a Estados Unidos, Nueva York, y la multiculturalidad no es un anuncio de Coca-Cola, donde nos abracemos todas las naciones y estemos juntos. Cada uno tiene su grupo, bueno, mejor dicho, cada uno tira para su intragrupo, y el problema de Francia no es de integración, que ahí tiene razón Coto, que claro, uno coge una subvención y es español, es francés, y lo que el Estado le diga, ¿no? Pero esto es un fallo que tiene muchísima gente materialista, ¿no? Inclusive Armesilla, que siempre se lo puntualiza, y es que una persona por tener DNI o identificación no es de ese país. Pero bueno, otro día podemos hablar de quién es español y quién es francés y por qué. Pero ciñéndome a la integración, Marruecos, Argelia, países africanos, países asiáticos, tienen otra concepción de lo que es su habitantes, ¿no? Que no tenemos los europeos. Un marroquí nace en España y le da una nacionalidad española, pero por ser marroquí de sangre, tiene la nacionalidad marroquí. Y esto lo siguen mucho en Francia, los argelinos y demás. Pero el problema, creo yo, básico, es el modelo laico que tiene Francia. Tanto Estados Unidos o Francia tienen laico positivo, laico negativo. Son modelos laicos, ocultan muchísimo lo que es la expresión religiosa. Y esto lo utilizan imanes radicales como los hermanos musulmanes, por ejemplo, que van a barrios pobres, cogen a chavales y dicen, mira, el Islam es eso. Y el Islam a lo mejor no es eso. Eso es el islamismo, ¿no? Que es político y es terrorismo, puro y duro, para visiones occidentales, ¿no? Y bueno, Pablo, permíteme una puntualización. Dime. Si tú eres hijo de españoles y naces en el extranjero, también tienes la nacionalidad española. Sí, Coto, pero el problema... Estamos en la misma, es decir, no, eso prácticamente es universal. No, pero me refiero a la puntualización, que te lo agradezco para decir luego, que, por ejemplo, si yo nazco en Suecia y mis padres son españoles, yo soy español, pero tengo la posibilidad de renunciar a mi nacionalidad y coger la sueca, cosa que si un marroquí no puede renunciar a la nacionalidad marroquí nunca, no puede tener doble nacionalidad. Un marroquí no puede ser español ni marroquí, pero si España no reconoce a los marroquíes, Marruecos lo va a seguir reconociendo. ¿Me explico o no? Es decir, al final... Sí, pero si eres hijo de marroquíes y naces en España, tú puedes solicitar la nacionalidad española. Claro, pero...
Claro, pero a ojos de España no puedes tener doble nacionalidad, marroquí y española, pero a ojos de Marruecos les da igual que tú tengas la nacionalidad española como que tengas 500, vas a seguir siendo marroquí. De sangre, me refiero, ¿no? Que al fin y al cabo, ese legalismo de que tú nazcas fuera, puedas tenerlo y puedas tener otra nacionalidad, no lo tenemos los europeos. Y finalizando con el tema de la integración es esa. Básicamente han aprovechado la pobreza, la exclusión y la islamización radical para tener ese ambiente. Ojo, que la exclusión no es porque hay pobrecito, yo me voy a un barrio y no me quiere nadie. Una exclusión, por ejemplo, que había en Estados Unidos, que el negro se tiene que sentar detrás del autobús, el negro tiene derecho a educación y el negro tiene que trabajar. Hoy día el Estado benefactor se lo da todo. Otra cosa es que esas personas decidan primero una vida de intragrupo, una vida de criminalidad y una vida fácil antes que adaptarse. El ejemplo, Morad en España. Una de las propuestas de Bardella era no darle la nacionalidad a los hijos de los padres que fuesen extranjeros, que los dos padres eran extranjeros, como se da hasta ahora. Lo primero que tiene que hacer Bardella es cambiar la Constitución. Eso es lo primero. Y luego salirse de la Unión Europea y luego ya veremos, ¿no? Es decir, en el programa que presenta el EP, no presenta Bardella, pues hay un montón de cosas y de apuntes que saben que son imposibles. Es decir, como la jubilación, saben que es imposible cumplir eso. Entonces, pues, claro, a mí está muy bien, ¿no? Es como el otro que se presenta y dice que va a construir una cárcel para meter a Pedro Sánchez, ¿vale? Puedes decir eso y decir que vas a hacer un parque de atracciones nuevo, pero ya está. Es decir, no es más que una carta de intenciones que en el caso de la derecha francesa, pues es una llamada pues al desencanto y a la rabia de mucho francés, que además está justificada con las políticas francesas y bueno, pues es una forma de aglutinar votos y de llamar al descontento, ¿no? O sea, a mí me ha parecido una buena estrategia electoral, pero no me creo absolutamente nada, como no me lo creí en el caso de la Meloni y como me ha confirmado la Meloni que creer en ella y en lo que prometía, pues mejor creer en los Reyes Magos, tiene más posibilidades de que te visiten, ¿no? ¿Creéis que puede pasar eso en caso de que Bardella gobierne, que se convierta en otro Meloni? Pasará. Pero vamos, no tengan ni la más mínima duda. De hecho, es que lo primero que hay que saber es que los países están endeudados y tienen una deuda con los mercados y tienen una deuda pues, con los grandes fondos y con el gran capital. Entonces, por mucho, diferente que sea la ideología del gobernante que está al frente de ese país, pues hay una deuda a la que tienes que hacer frente y ya está, y estás manejado y estás obligado. Es decir, pero si es que es de cajón. ¿Pero en qué país se ha cambiado esto? En ninguno. Pero ya sea de izquierda, de derecha, del centro, de donde tú quieras. Es en todos lados lo mismo. No hay soberanía para gobernar. No hay autonomía para gobernar. En ningún caso, en ninguna democracia. Una puntualización y una palabra que dijo Mélenchon, el que se presenta por Francia Insumisa, dijo una cosa que me llamó mucho la atención y es lo que dice Coto en el sentido de la soberanía de los mercados. Y él dijo que cuando él ganara va a poner los tanques y el ejército en el Eliseo para decirle al FMI y a la Unión Europea que Francia es soberana. Es decir, al fin y al cabo va a ser un Meloni 2.0 como un Orbán 2.0, aparte de que está subyugado a los mercados, está subyugado a la ONU, a los derechos humanos y a miles de cartas. Es decir, o te conviertes en Corea del Norte, así de claro, o vas a ser un país NPC, prohibiendo el matrimonio gay, aceptándolo, permitiendo cuotas de género y no, pero al final vas a ser igual que los demás. Hace falta un cambio desde fuera. No. Pero es que además, como geoestratégicamente no te puedes convertir en Corea del Norte, pues te jodes y a tragar, porque no te van a dejar. O sea, que es que la gente, lo que sí está bien, yo encuentro positivo, si gana la extrema derecha, pues es que hay un freno a la agenda, hay un aviso a la agenda, hay una protesta, como puedes entender, hay una protesta ciudadana contra esa política agendista
que ha representado Macron. Es decir, eso es evidente. Es decir, hay mucha gente que está hasta los mismísimos huevos, ¿no? Es decir, pero bueno, pues por ahí sí, pero más allá de eso, no. Es decir, es un freno más a la agenda, o sería un freno más a la agenda. Bueno, pues si nadie quiere apuntar nada más sobre este tema, pasamos al siguiente. El siguiente tema es el Supremo ha decidido no conceder la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación. Se espera que el Tribunal Constitucional sí que se la dé, al igual que, como salía hoy mismo, a los imputados por los ERES por delito de malversación. Pablo, como hemos alargado mucho el primer tema, ya contestáis a las dos a la vez. Vale, pues básicamente nos metemos en el escrito que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial y básicamente el Tribunal Supremo ha argumentado esto por intereses de la Unión Europea, porque dice que esto atenta contra los intereses financieros de la Unión Europea. Básicamente lo han atado corto con collar y le echan la culpa al TFUE, ¿no? Al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y toda la legislación que nos da para hacer esto. Aún así, lo digo claramente, el Estado de Derecho, entre comillas, lo pisotean porque al final dicen, hay un problema, ¿no? Hay una causa penal o hay un ilícito penal y la gente presupone que ese ilícito penal es para disuadir o para castigar, aunque no se diga castigo, sino rehabilitación, pero al final el mensaje que nos está dando este gobierno y los políticos, ojo, porque el Consejo General Judicial, el Tribunal Supremo Constitucional, al final lo elige la élite política y luego dicen que eligen los jueces también, pero muy pocos, ¿no? La distribución. Pero es curioso porque nos están diciendo, oye, que nosotros los legisladores y el Ejecutivo vamos a cambiar la ley como nos salga de los cojones para beneficio nuestro. Y ese es el mensaje que le ha dado a la ciudadanía. Y la UE está por encima con quitar la malversación con la amnistía. Y básicamente, en este precepto, y lo digo y lo reiteraré, Pedro Sánchez sale con una AK-47, se va a Gran Vía de Madrid y mata a 70 personas, y Pedro Sánchez mañana es presidente. Tú aquí pones una cabra en un pueblo de Andalucía presentándose por el PSOE y va a ganar la cabra. Al final es indigencia mental. Jesús, no hagas así, porque tú y yo estamos al lado. Y el PSOE pero ya ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco a nivel sociológico eso. Ha cambiado un poco, pero también te digo, hay muchas personas que se creen que Felipe González está todavía y que la democracia lo que nos ha traído básicamente es una autocracia. Aquí las personas pasan de la política y no entienden. Y la decisión que están haciendo ahora mismo los tribunales da pena y entre pena y risa. Yo no sé el Estado de Derecho tan bonito que nos está quedando. Después uno estudia una carrera de Derecho para decir, no, es que esto es ilegal. No es ilegal si lo dice el legislador. El legislador cambia cuando le sale a él de la mismísima gana. Bueno, estoy de acuerdo con Pablo con eso de presentar a la cabra. En Galicia pasa mucho, pero con el PP. Incluso yo creo que presentando la mierda de la cabra seguirían ganando. Coto. Yo creo que es mejor presentar una puta y tiene más aceptación. Pero yo acabo de quedarme pasmado porque he leído en el chat a uno que dice que últimamente no hago otra cosa que defender al sionismo. Yo no sé si esta gente fuma lo que fuma Jesús y se ha filtrado eso por el teléfono o algo. Oye, yo creo que esto se ha filtrado, ¿eh? Lo que me quedaba por leer en mi vida, ¿no? Hay que recomendar calidad. Si consuman, que sea de calidad, ¿no? Que no esté cortada por... Y cuidado con la pastilla de la abuela, a ver si la has equivocado por un ibuprofeno y te han metido 3 pastillas de tu abuela, hijo, porque no veas. Decir que yo defiendo el sionismo, vamos, no sé, vamos, no sé qué punto de vista. Eres masón, tú lo sabes. Jamás. Madre mía, qué disparate. Ya no sé qué estábamos hablando. Ah, sí, de la toga nostra, ¿no? Como la ha calificado Puigdemont. Bueno, creo que es una buena calificación, ¿no? La toga nostra. Es decir, y luego lo que creo que, bueno, que es esta medida, que lo que hace es retrasar el proceso
electoral en Barcelona, el proceso de investidura, el proceso de todo. Es decir, ahora hay que ganar tiempo, hay que ir al Constitucional, vemos al gordo de los Goonies, al Junqueras, que también pues está pillado por el mismo tranvía, es decir, que no se puede presentar, Puigdemont que no puede entrar, en fin, es un desastre para ellos. Yo creo que no contaban, yo creo que por una vez Feijóo ha dicho algo inteligente, que es eso, que ni para redactar una ley valen, o sea, se hacen una ley a la medida y la dejan coja, ¿no? Es decir, es acojonante, es acojonante. Yo no sé qué servicios jurídicos son los que asesoran a este gobierno, pero vamos, debe ser el abogado del Lioni, ¿no? O algo así, la fuente, ¿no? Es decir, me parece absolutamente alucinante. Creo que pone un poco, dibuja la situación real del país, el disparate que estamos viviendo, la estupidez en la que estamos viviendo y la inutilidad en la que estamos viviendo. Yo creo que si con Zapatero España tuvo un gobierno acéfalo, es decir, que no tenía cabeza, con este Pedro Sánchez, pues 3/4 de lo mismo. Es decir, lo que pasa es que ahora tampoco tenemos oposición. Son acéfalos el gobierno y la oposición. Con lo cual, bueno, pues esto es lo que es un disparate, ¿no? Es decir, que un partido que ha conseguido formar gobierno, que depende de la promesa de la elaboración de una ley para mantenerse en el gobierno, para tener gobernabilidad, para hacer posible la gobernabilidad, elabore una ley que la hace a la medida de estos delincuentes secesionistas y se dejen por el camino delitos que eran evidentes, pues bueno, es para que se vayan todos a tomar por el culo, ¿no? Que quizás lo que nos merecemos los ciudadanos que no somos sionistas, es decir, que se vayan a tomar por el culo todos, ¿no? Pero todos, es decir, porque es que aquí ya no cabe un imbécil más, ni un inepto más, es decir, es alucinante, es alucinante. Jesús, liberal. ¿Para Sí, qué se creó el liberalismo? Para acabar con el absolutismo del rey. La separación de poderes de Montesquieu, ¿dónde está? Se la cargó Alfonso Guerra en los años 80, que poco se habla de eso. Pero bueno, que Montesquieu ha muerto, decía. Pero bueno, que estamos viendo ahora mismo que el Tribunal Constitucional controlado por el Partido Socialista a través de Cándido Pupido, el señor Pupido, se ha convertido en el... Sí, correcto. Se ha convertido, me encanta decir mal los nombres, se ha convertido en el Tribunal de Casación del Supremo. Y eso, sinceramente, es una invasión de competencia. Todo el que ha estudiado un poquito de Derecho Constitucional, un poquito solo, sabe que el Tribunal Supremo es el Supremo y el Tribunal Constitucional son para los temas de derechos fundamentales. Y el Tribunal Constitucional se ha convertido diciéndole todo el rato al Tribunal Supremo, oye, que lo estás haciendo mal, hazlo de otra manera. Y así continuamente. Y eso también es un ejemplo de lo que se podría decir que es la quiebra del Estado de Derecho, porque Sánchez ha copado todo, lo está copando todo poquito a poco. Y el tribunal, cuando decía hace poquito el Partido Popular que había llegado a un acuerdo con el tribunal sobre el tema de bloquear el Consejo General del Poder Judicial y todo esto, dice, no, es que el Partido Socialista no va a poder echar mano al Tribunal Supremo porque hemos conseguido un acuerdo muy bueno, digo. Y yo pienso, ¿de qué sirve ese acuerdo cuando el Tribunal Constitucional está haciendo una serie de atribuciones como Tribunal de Casación del Supremo? Entonces no tiene ningún tipo de sentido lo que decía el Partido Popular. Simplemente era una manera de mantener el chiringuito controlado del Consejo General del Poder Judicial por uno y por otro. Pero bueno, en fin, estamos viendo de que yo creo que sí va a haber amnistía, porque el Tribunal Constitucional va a actuar como hasta ahora está actuando, diciéndole al Tribunal Supremo que lo está haciendo mal y por lo tanto yo voy a decir lo que hay que hacer. Y entonces vamos a tener amnistía. Es cierto que lo que se va a dilatar en el tiempo, como bien ha dicho Coto, pero la amnistía en ese sentido es inevitable. Después intentarán llevar a instancias europeas, pero en fin. Como toda la vida y demás, como estamos viendo, de que hay una quiebra del Estado de Derecho absoluta y triste. El Estado de Derecho en España... ¿Qué país ha quedado? Pablo.
El Estado de Derecho en Pablo. España existe como ficción jurídica, como existía en el año 55 que el franquismo era un Estado de Derecho. Es decir, aquí Estado de Derecho, vale, en la Constitución está, los tratados está, pero al fin y al cabo el pez pequeño se lo come los jueces y el pez grande sale libre. Y lo que estamos viendo ahora mismo en esa ficción liberal, ¿no?, de lo que es el Estado, la estamos sufriendo todo. Y al final lo peor es que se están riendo en nuestra cara. Y al fin y al cabo el tribunal no constitucional, el tribunal prostitucional, lo que está haciendo es prostituirse al mejor postor. Sea el PSOE porque ahora es Pedro Sánchez, pero también fue Aznar, Felipe González y toda la turba de gentuza que lleva la Constitución o el régimen del 78. Así que no hay que olvidar que esto es un síntoma más, pues, de esa enfermedad que fue la transición y este régimen. ¿Algún comentario más sobre este tema? No, yo creo que vivimos en un país que sufre una sífilis legislativa importante y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es decir, yo creo que ya no cabe otra que la revolución, porque ya nos movemos en unos niveles de estupidez en la ciudadanía, de aceptación de la brutalidad, de unos niveles de dictadura absolutamente asquerosos, de dictadura intelectual, de dictadura de ausencia de libertad hasta física, que esto ya no hay quien lo aguante. Es decir, tú que estás ahí, donde la cruz de los caídos, pues coño, a ver si haces algo, ¿no? Es decir, a ver si te inspiras, vas ahí debajo de la cruz, te clavas de rodillas y sufres inspiración y ya me pasará la receta para ponerla en marcha. Llamaremos a ese que me acusa de sionista y bueno, pues que sea él el que ponga las bombas, ¿no? Es decir, pero bueno, ya no tengo más que deciros, os voy a dejar porque veo que tenéis mejores contertulios o tertulianos que yo. Y nada, lo dudo bastante, no te preocupes. Un abrazo cósmico a todos. Jesús, deja de fumar esa mierda ya de una puta vez, que te sientas. Un día voy a venir con un puro. Claro, Que saco iba. Tápate un poco, un día va a salir la mata colgada boca abajo. Coto, no te puedes ir, porque falta el último tema y más importante. Claro. Y es que tenemos una ministra de Trabajo que está consiguiendo subir los sueldos y bajar las horas de trabajo. Y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Eso es una maravilla para acabar de llevar el país a la ruina. Es decir, eso es lo que nos faltaba. Esta y Milei, yo creo que se podían reproducir y salía un hijo absolutamente retrasado mental entre psiquiátrico, clonazepam y Lady Tucán, en un ejercicio de zoofilia, que es lo que le debe faltar a Milei por cometer, que no sé ya si lo habrá cometido con su perro Conan o no. Espero que nuestro invitado de mañana no haya escuchado esto. Que reduciría el peje a cero. Mañana estará con nosotros Miguel Ancho Bastos. Sí. Anarco-liberal. Sí, Miguel Ancho Bastos estará conmigo aquí. De la Universidad de Santiago. Miguel Ancho Bastos. Sí, catedrático de la Universidad y profesor, y fue profesor de París. De Jaciel París, sí, señor. Sí, Correcto. Y entonces tendremos una charla entre un liberal, un anarco-liberal como él, y un comunista como yo. Bueno, comunista. La tumba de José Antonio puede salir. Leninista, trotskista y stalinista, que soy yo. Bueno. Como Dani Vázquez. Eres de la falange comunista del Niño Jesús. A ver si lo entiende. Bueno, pues antes de irte, Coto, ¿qué te parece esa medida de la señora Yolanda Díaz que quiere rebajar primero hasta el 31 de diciembre a 38 horas y media la jornada laboral y después a 37 y media?
A 37,5 yo creo que debería rebajarla ya puestos a 7,5. Es decir, porque ya puestos a rebajar. Es decir, y luego, la verdad, yo no sé dónde está el punto de quitarte media hora de jornada laboral diaria, ¿no? Es decir, yo no sé, salvo que trabajes como esclavo en una mina o algo así, pues no sé. Es decir, me parecen gilipolleces, brindis al sol, justificaciones de una política que quiere ser social, que quiere, o por lo menos quiere aparentar ser social, ¿no? Entonces, pues eso es una gilipollez más de una gilipollas como esta, que yo creo que no ha habido una gilipollas más grande en un gobierno, ni Soledad Becerril, vamos. Es una cosa de locos. Pero, Coto, este país se ha ido ya a tomar por el culo, ya no nos queda dónde ir, y yo creo que estaba mejor en su labor social de recoger peles que en su vicepresidencia. Hacía más con un cedazo que eran como mi dedo, cada agujero, que los peles caían para abajo, que al final es insoportable. No tiene bastante con hundir su marca. Se podría dedicar a organizar ese montón, ese revoltijo de partidos de mierda que tiene ahí en esa asociación de mierda, y dejarnos a todos en paz. Porque al final, si la cosa está mal, la va a dejar peor, ¿no? Si no hay una medida inteligente. Coto, teníamos que seguir en nuestra línea de cuidar el lenguaje, como hemos hecho desde que hemos inaugurado este canal. Lo he cuidado y además me he reprimido mis expresiones, pero completamente, vamos. Prueba de ello es que aún no nos lo han cerrado. Me extraña, eso es que tienes enchufe. O que Jesús tiene enchufe. Jesús, ¿tienes enchufe en casa? Sí, ¿no? Sí, tengo enchufe. Claro. Yo creo que es Fran Guerrero el que tiene enchufe aquí realmente. Pablo, ¿qué opinas? Línea directa con Pedro Sánchez. Venga, lo que no tiene línea directa. Pedro Sánchez, y cuando Pedro Sánchez va a lavarse el culo, sale la cabeza de Pablo por detrás. De Fran. Sale la cabecita de Fran por detrás. Fran, te queremos. Fran estaba convocado, no se ha presentado, no se ha justificado, no ha dicho nada. Sí, porque se ha ido a bañar. Estamos preocupados. Se ha ido a poner la de refuerzo, la séptima de refuerzo. No ha podido. Bueno, un abrazo. Estamos preocupados por su salud. Y hasta la próxima. Un abrazo, Coto. Hasta la próxima. Hasta ahora. Bien. Seguimos con esta parte. Si puede ser en horizontal, José Julio, mejor. Si no se ven dos bandas negras al lado, más el otro que tienes al lado, que es Dani Vázquez, que siempre viene de negro, demasiado negro aquí. Es Felipe II, nuestro Dani. Dani es Pater Vázquez. Bueno, Pater Vázquez desde Valencia, un derechista social, en lo que traducido significa demócrata de toda la vida. Buenas tardes, noches, Dani Vázquez. Buenas tardes, noches. No me insultes llamándome demócrata. No. No. José Julio. José Julio está moviendo ahí el móvil. El otro discrepante. José Julio y Pablo tienen un canal en Instagram solo, ¿no? Sí, por ahora en Instagram. Que se llama Discrepantes y al que podéis acudir. No se atreven a competir con nosotros en YouTube, no tienen lo que hay que tener, pero bueno. Un buen equipo. Pablo, esta medida de Yolanda Díaz. Empezamos por aquí y después José Julio y Dani que den su opinión sobre los temas que tratamos al principio. Pues es curioso porque al final el izquierdismo, cuando llega el mayo del 68, pasa algo y es que hablan de decrecimiento. Es decir, toda la ideología marxista de trabajo o inclusive algunos eslóganes del trabajo tierra libre y tal, se quitan de la plana política del socialismo y llega, esto que no es socialismo, puedo decir que es postsocialismo, yo digo izquierdismo,
que no izquierda, al final lo que quiere es que trabajemos menos y tengamos más tiempo de ocio y que las inteligencias artificiales y las máquinas hagan el trabajo de nosotros y tengamos un salario mínimo impuesto por el Estado y que básicamente disfrutemos nuestra vida, ¿no? Esta es la idea que tiene un poco este izquierdismo y la idea que tiene un poco Yolanda Díaz. Pero bueno, de Yolanda Díaz tampoco nos fiemos, que dice que el comunismo son derechos humanos y la Carta de Derechos Humanos, así que tampoco tiene mucha idea esta mujer. Así que, al fin y al cabo, lo que yo creo que esta medida, pues una medida populista en el sentido negativo, es decir, se puede llevar a cabo, vale, se llevará a cabo, pues no sé, algunas empresas como las pymes no la puedan soportar, y estas medidas benefician a los multinacionales. Es decir, Amazon, cualquier multinacional puede bajar su jornada laboral, al fin y al cabo, y una pequeña empresa no lo puede hacer, en términos realistas, ¿vale? Así que al fin y al cabo, este izquierdismo de la gente, de los obreros y tal, pues se queda en eso, en un izquierdismo sumiso de Facebook y de las grandes corporaciones americanas que se pueden permitir bajar la jornada laboral. Es más, Inditex, cuando le preguntaron qué le parecía la jornada laboral que tenían en países como Indonesia y países mal llamados tercer mundo, ¿no? Países en vía de desarrollo, les dijo que ellos ponían el salario que les decía el Estado y lo que establecía los horarios que le decía el Estado, ¿no? Pues esto es igual. Al fin y al cabo es romper el tejido productivo nacional y putear, por así decir, a los pequeños. Jesús. Bueno, como decía Lenin, el izquierdismo es enfermedad infantil de la izquierda. Y esto es un ejemplo el comunismo, correcto, lo decía justamente Lenin. Pero es que Yolanda Díaz es el ejemplo más claro de esa enfermedad. Solamente hay que ver las expresiones, la capacidad de marketing que tiene, que parece que se dirige a niños, a escolares y no a adultos. Pero bueno, ese es el ejemplo de cómo se ha quedado la izquierda, esa izquierda postmoderna que se ha deconstruido, porque volvemos a lo mismo de siempre, la Unión Soviética, el comunismo soviético era impensable de que se sacrificase el ideal del trabajo, porque básicamente el ideal que ellos tenían era el ideal del trabajo, no era el ideal del ocio. Si trabajas duramente, te dan una medalla, básicamente, a héroes de la Unión Soviética, héroes del trabajo. Esa es la Unión Soviética. Y aquí estamos viendo que la izquierda por el momento se ha convertido en algo extraño. De hecho, bajar la jornada y demás, lo que bien ha dicho, generaría una competencia desleal por parte de las grandes empresas frente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que es la que sostienen justamente el bienestar de este país y demás. Y estoy muy poco liberado por vuestra culpa. Será por lo que fuma. Correcto. Pero es una realidad. Justamente lo que propone Yolanda no tiene sentido. De hecho, lo que tendría que proponer Yolanda es más negociar los convenios colectivos. Hay convenios colectivos que no se negocian desde hace 25 años y están con las mismas condiciones laborales de hace 25 años. Mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores, aumentar la inspección de algunas empresas que realmente no cumplen la ética laboral. Y a mí hay que inspeccionar, pero eso no lo vamos a hacer, porque a lo mejor se enfada ciertas personas con mucho poder. Entonces, Yolanda no lo entiendo. Tendría que ser una ministra más combativa desde el punto de vista ideológico de la visión de clase trabajadora, la visión de clase, pero no lo es. ¿No? Y eso explicaría también el desastre que en parte tuvo en estas últimas elecciones europeas, porque la gente dice, ¿a qué voy a votar Yolanda? Ya tenemos a Podemos, que hace exactamente lo mismo, pero es más combativo, está fuera del gobierno y puede dar más por culo. Entonces, no tiene sentido la medida y demás. ¿Que podrían apostar por otras medidas? Pues sí, pero no lo hacen. Una puntualización antes de tal, que dice que hay gente, yo lo pienso muchas veces, que hay gente que dice que no le interesan las medidas, ¿no? O hay gente que esto es absurdo, que se han alejado de la lucha de clases, que tal. Pero realmente hay gente que le interesa estas medidas. Tú te vas a un piso con partido de Malasaña, LGTBI friendly, y hay personas que lo aplauden. Tú te vas a Cadena Ser, cuando yo iba a debatir Cadena Ser, y hay boomers o jubilados que lo aplauden, porque viven en su idealismo, porque ellos han sufrido cierta represión sexual o cierta represión
sindical y tal, que hoy es inexistente y viven en el perpetuo pasado. Y esta gente van a tener su voto, porque hablan es un discurso más que la realidad material. Es más, concuerdo contigo en una cosa, la izquierda en este país tiene una cosa muy extraña, que vive en el pasado. De hecho, en el tema de Ucrania, aún hay gente de izquierda que piensa que Rusia es la Unión Soviética y que está luchando contra el fascismo en Ucrania, cuando Rusia es la mayor potencia conservadora de Europa y que se ha convertido en el elemento de conservación del tradicionalismo y del concepto de la tercera Roma. Algo que, por cierto, yo siempre lo he criticado, pero eso no quita que sea la realidad. Y vemos a gente de izquierda que dice, no, es que Rusia. En Rusia usted estaría ahí. Es un gulag, es una versión del gulag, así lo conservador, en fin. Es la izquierda de este país que no sabe ni dónde está de pie, que tiene yo creo que es una crisis de identidad, que es lo que yo creo que tiene esta izquierda. Y de ahí el posmodernismo y las estupideces que tiene. Lo siento, por interrumpirte, Pablito. Jesús, te voy a traer a Villarroya un día que te va a explicar 2 cosas de Rusia. Sí. Yo encantado. José Julio. En fin, ¿qué voy a decir? Si es que las noticias de nuestro país son cada vez más bochornosas, porque la política en España es bochornosa, es vergonzosa, es patética, es abominable y es profundamente aburrida. Si podríamos definir la política española desde que empezó la transacción, allá por el régimen 78, en fin, que empezó con la muerte de Carlos Blanco prácticamente y aún sigue prácticamente, podemos decir que lo que sufre España es un continuo tiro en su propio pie cada vez que mueve algo a escala política, ¿no? Ya sea de una forma nacional o internacional. Y bueno, en fin, lo de Yolanda Díaz no deja de ser sino una de las tantas medidas profundamente estúpidas de una señora que, en fin, que parece que no se nota que haya estado en el Ministerio de Trabajo, donde, como bien dice Jesús, también ha dicho Pablo, pues aquí se conforman pues 2 ejes. Uno es el facilitar la mayor digitalización de nuestra economía por medio de diferentes inteligencias artificiales, adaptándose a este nuevo mundo que viene, donde van a acabar con miles y miles de puestos de trabajo. No me refiero solo a puestos donde personas hacen su debida producción, sino a trabajos que van a desaparecer del mismo modo que durante la caída del antiguo régimen con el advenimiento de la nación política allá por finales del siglo XVIII, pues la economía se transformó y la producción pues pasó de una producción meramente de manual y ganadera, pues pasó a la industrial, financiera, etcétera. Y ahora lo que estamos viendo es una nueva revolución en este caso, o una nueva transformación del modo de producción capitalista que se centra sobre todo en la computación, inteligencia artificial y las diferentes ecualizaciones. ¿Esto a quién va a afectar? Pues a Paco el ferretero, a Antonio el panadero y a Pepe el que tiene una cristalería. El problema de España no es que se trabaje mucho, me refiero. No es que 8 horas sean excesivas, sino que la gente no trabaja 8 horas. La gente trabaja más. Otra cosa es lo que reza en los diferentes contratos. Y tan fácil como que quien venga a Granada. A mí ahora se me están ocurriendo 10 nombres de empresas que no cumplen eso. Tienen un contrato de 8 horas, pero la gente echa 12, literalmente. Y que nosotros, los españoles, somos en buena parte como los cubanos. Es que nos reímos de nuestra propia desgracias. Dicen eso, dicen, media jornada, 12 horas al día, mediodía, media jornada, hacen ese tipo de homologación. Y ese tipo de problemas, de hecho hay miles y millones de horas en España que no se declaran. La gente, yo tengo compañeros que trabajan en el sector de la hostelería, porque es lo único que hay en Granada, y tienen un contrato de media jornada y echan una entera por un grandísimo capital que ganan al mes, que son 1.200 euros, que le da pa' pan y pa' pipas. El problema de España no es solo de que no hay suficientes revisiones, en fin, inspecciones de trabajo, sino que además nuestro modelo productivo es insostenible, insuficiente y nos está llevando prácticamente a la ruina. El grandísimo problema de esta fase del modo de producción capitalista es que vivimos en una economía completamente financiarizada.
Aquí quien manda es el fondo de inversión que venga a decir que te voy a comprar un pueblo, como ya ha hecho BlackRock en España. Aquí son los fondos de inversión quien parten el bacalao, porque no basamos nuestra economía en un tejido productivo, porque acabamos con él para poder entrar en el basurero europeo. Necesitamos industria, ya lo dijimos en el anterior programa, necesitamos una economía productiva que además incremente las cotizaciones de seguridad social, y eso solo de la industria ligera y hasta pesada, que además aumente el trabajo fijo. Y por supuesto, acabar con la llamada flexibilización del trabajo y los trabajos temporales, que por cierto fue un decreto que estableció el gobierno de Felipe González, que no lo puso el PP. José Julio, te Dígame. dicen aquí, has subido el salario mínimo un 40%. ¿Qué has hecho tú, barbitas de BlaBlaCar? Ha subido un sueldo genial. Te quiero preguntar, Dime. ¿qué propones tú? ¿Qué propones Sí. tú qué políticas propones tú para mejorar esto? Lo he vuelto a decir, lo que hace falta en España, una reindustrialización, proponer la introducción de nuestros productos en nuevos mercados. Cuando nos diga la Unión Europea de que no debemos producir X, no tenemos que producir Y, decimos, vale, nosotros te producimos X, ¿qué me pides? Y el resto, pues se lo vendo a un grandísimo mercado como es China, se lo vendo a otro un grandísimo mercado como es Rusia, que por cierto son potencias en auge porque se están conformando los BRICS y ahí España debería estar insertada. ¿Qué tipos de productos le venderías a China cuando ellos tienen unas condiciones laborales que facilitan mucho que los productos sean mucho más baratos que los que fabrican? Nosotros tenemos algo que China necesita a gran escala y es productos cárnicos hortofrutícolas. Productos cárnicos hortofrutícolas, en vez de beneficiar a los diferentes productos, en este caso hortofrutícolas, de Marruecos, que les beneficia a la Unión Europea, por ejemplo. Eso es cierto, lo de Marruecos. ¿Quién te asegura que tú eres el proveedor más barato que puede tener China? ¿Quién me lo asegura? Es que el problema, nosotros creemos que China va, entre comillas, a por lo más barato. China invierte a grandes plazos. ¿Hay algo que no le da beneficio ahora? Tienen el pensamiento, bueno, me lo dará muchísimo después. Pero lo que está claro es que en España somos una de las grandes despensas de Europa. Y más allá del señor que ha soltado el comentario, supongo que, bueno, será el votante medio que cree que España es una nación de naciones y que su hija se puede sentir una aeronave si así se siente. He de decirle que el poder adquisitivo de nuestra generación es cada vez más inferior incluso al de nuestros abuelos. Desde la época del baby boom, que serán nuestros padres, hasta ahora, incluso antes, ha bajado muchísimo el poder adquisitivo, incluso en la media de miles de euros que tenemos en propiedad, ya sea en bienes inmuebles o en cuenta bancaria. Y esos son hechos. En cuanto, en fin, lo de BlaBlaCar no sé a qué venía, pero en fin, no le podemos pedir mucho a un españolito medio. En fin. No, será que ha coincidido con muchos de BlaBlaCar que tienen barba. Sí, bueno, hay BlaBlaCar, como Jesús, hay gente maravillosa. Como Jesús, seguro. Hay gente maravillosa. Bueno, pues, en fin, en cuanto a lo de la amnistía, ¿qué queréis que comente? Que ya habéis comentado. José Julio. José Julio, viene después. Le dejamos hablar al Pater Vázquez, que quiere hablar, quiere dar su homilía. Okay. Quiere dar su homilía y no le dejas. Genial, no, soy así. Hoy me he fijado, no tiene la cruz en el cuello, la tiene en el pecho, como siempre, la cruz de Borgoña. No te preocupes, yo la tengo aquí también. Y no va de coña, que rima en consonante. Venga. A ver, la urraca, como siempre, tiene que hacer populismo. ¿Por qué? Porque esto es para que le voten. Porque una jornada de menos de 40 horas en España no sirve de nada. No sirve de nada, ¿por qué? Porque no nos da. No nos da. Y porque hay una pérdida, si no leí mal, para las pymes de 42.400 millones de euros, ¿vale? A las pymes, pequeñas y medianas empresas que sustentan mucho España.
Después, 11.800 millones de horas perdidas, ¿vale? Y 30.600 que se dejaría de producirse. Es decir, las pymes se irían a la mierda. Y en España subsistimos gracias a las pymes. Y como ha dicho bien José Julio, ¿vale? Hay que reindustrializar España. Y lo que hay que hacer es ayudar a las pequeñas y grandes empresas a que se queden en España, que intenten fomentar el trabajo aquí en España y no que se vaya Inditex o cualquier otra empresa fuera de nuestro país. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de, como ha dicho José Julio otra vez, del turismo, únicamente del ocio, porque eso dura una temporada. Luego, la temporada restante, ¿qué hacen? ¿Están en casa tocándose sus partes nobles? No, hay que seguir produciendo, hay que seguir invirtiendo en la juventud, hay que seguir invirtiendo en todo. Yo no sé, como ha dicho Pablo, ¿vale? Si quieren reducir para meter la inteligencia artificial o para también, porque eso lo vamos a hacer, vamos a seguir trabajando las 40 horas e inclusive más, pagar en B. Pagar en B es no cotizar, es que tu jubilación, como hablamos el otro día, sea peor, ¿vale? Y entonces ahí es donde está la trampa, el populismo para que tú me votes de me vas a votar y vas a trabajar menos con tu mismo salario. Suena muy bien, pero luego hay que hacer números, hay que hacer cálculos, hay que ver lo que va a pasar o lo que puede pasar. Si yo voto a eso y digo, sí, qué genial, voy a trabajar menos, pero después, por la pequeña empresa en la que estoy trabajando, se va a la mierda por esa situación, ¿para qué me ha servido? ¿Para qué? ¿Qué medidas propones tú para las pymes? Primero, que no se les hable cada vez como hacen cada año. Es decir, invertir en ayudas, intentar que paguen lo mínimo posible, ¿vale? Que se les trate como un trabajador, no que se les trate como una grande empresa, porque al final son trabajadores. Una pequeña empresa puede ser de un trabajador de 2 o de 3 o de 4, nunca se sabe. Entonces, ante todo, no son empresas, son trabajadores, ¿vale? Y las grandes empresas... Dani, estaba diciendo José Julio antes que el problema era que gente que tiene firmadas 8 horas trabaja 12. Y es cierto. Comparto. Entonces, ¿qué hacemos con las pymes que hacen trabajar 4 horas de más a sus trabajadores? Facilitarles para que ellos puedan hacer que esas horas que hacen de más, ¿vale? Por X o por B, luego las puedan cotizar. Porque, a ver, el trabajo es el que es. Y si no puedes meter al trabajador porque la ayuda es, porque la ayuda de la seguridad social es complicada, pues ayudemos a que el otro trabajador las cotice. Porque hay X horas extras al mes. Si no me equivoco, son 32. Entonces, hay que facilitar y ayudar siempre al empresario y también al trabajador. Y al trabajador me refiero a las pequeñas empresas y al trabajador que está en la gran empresa. Pero si no hacemos una comunión entre empresarios y trabajadores, vamos mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una fuga de cerebros? ¿Que no vamos a quedar viviendo aquí sirviendo a los guiris, a los que hacen balconing? ¿A esos vamos a estar sirviendo? ¿O vamos a estar haciendo, o vamos a esperar que venga Mohamed III a recoger las frutitas? Porque es lamentable las condiciones humanas y laborales en las que están los agricultores. Pero Dani, una puntualización. Sí, diga. Si tú vas a los campos de armería o vas a un bar, yo trabajo en bares, José Julio y yo que antes dicho uno, ¿qué has hecho tú? Pues mira, nosotros trabajar, mientras otros como Yolanda Díaz no han tocado un libro en su puta vida. O no han tocado, perdón, un libro, no han tocado una barra en su vida. Tío, que están de política desde que son pequeñitas, ¿vale? Al fin y al cabo, una empresa, yo te lo digo claro, una empresa que el empresario sea un tirano, porque tenemos un factor cultural que es la picaresca española,
¿vale? Porque yo he visto empresarios que tienen a sus trabajadores míseros y después él vive la vida, living la vida. Esa gente, cerrarla y que la inspección le meta un puro. Pero el problema, creo yo, aquí no es que las pymes vayan al carajo y que los empresarios tal. El conflicto empresarios-trabajadores siempre va a existir porque es una dicotomía dialéctica real y obviamente yo sigo a los trabajadores, que son los que crean la riqueza, pero bueno, afinando mucho. También hay Esa es frase de Villarroya, Pablo. No se la copiaría. No se la copiaría. No sé A ver, eso te lo compro a medias. Porque el empresario invierte su dinero. He dicho afinando mucho, ¿vale? Que esto es otro tema que podemos tener algún día. Pero al fin y al cabo lo que yo digo es que hace falta un cambio radical de modelo porque al final las pymes, las pequeñas empresas, las personas que quieren emprender, siendo realistas, no idealistas, en el sentido de que ojalá todo el mundo viva como el anuncio de Coca-Cola, ¿no? Pero al final, siendo realistas, tú tienes que tener un tejido empresarial y productivo real. No puedes tener a Amazon o Facebook mandando sobre la soberanía económica de un país. Vale, que la empresa, la pyme que explota a sus trabajadores tiene que cerrar porque no le cobra, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Pero es que el gobierno, ¿vale? Y la configuración del Estado lo que hace simplemente es hacer estas medidas más eficientes para que la economía se la lleven otros países de fuera. Y al final estamos en un bucle. Pues lo que dice José Julio de un cambio radical de producción es algo que nos beneficiaría. Ya no son las exportaciones agrícolas y China y tal, sino invertir en tecnología. Invertir bien en lo que se llama el turismo, no invertir mal. Porque yo digo una cosa, en Ibiza o en cualquier bar de playa un trabajador cobra 1.000 pavos, 900 y esas 40, más de 40 horas semanales. Pero es que el tío, el dueño vive del carajo, pero es que el dueño ya ni siquiera puede ser de aquí o inclusive es un compendio de bares, un mafioso. Es que al final todo eso es muy complejo. La realidad es tan compleja que no se puede legislar y a pymes fuera de las que no cumplan y los demás que cumplan la legislación. Esto es muy complejo. Y es lo que reivindico, que hace falta más inspecciones laborales, porque el Estatuto de los Trabajadores, algunos lo ven ahí como si fuera el cartel de Herbesca. No, sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero no asfixiemos ni a las pymes, ¿vale? Como están asfixiándolas, ni a las empresas que dan trabajo. Porque sí, como tú has dicho, los trabajadores generan riqueza, pero sin que tú inviertas dinero como empresario, no montas la empresa. Tú puedes ser un trabajador, pero si no hay alguien que invierte el capital para montar esa empresa, ¿quién la monta? ¿El Estado? El Estado. Dime qué empresas estatales quedan actualmente. Instituto Nacional de Industria. Pero hay que reabrirlo. Hay que reabrirlo, pero está abierto. No, yo te digo cuántas quedan actualmente. Repsol ya no está, etcétera, etcétera. Ya los han comprado bancos de inversiones, etcétera, etcétera. Ya no queda nada actualmente. Hay que hacer un nuevo modelo. Vale, muy bien, sí, tienes toda la razón. Pero como tú has dicho, vivimos en lo que vivimos ahora. Vivimos en lo que vivimos. Y lo que hay que hacer es ayudar a las pymes, porque son nuestro mayor beneficio en España. Porque Amazon sí, está Amazon. Pero hay más empresas de Paco el pintor, Manolito el camarero, el del bar y Juanito el ferretero que de otras empresas, que empresas grandes. Ya, pero aún así, bueno, si quieres hablar Jesús y luego te digo. Pues, yo un rato Jesús con las manos así. Jesús, a ver. Jesús, que está bailando en la Macarena. Totalmente de acuerdo. Ya sabes que me gusta hacer show, pero que lo que ha dicho el compañero José Julio, lo de reindustrializar España, estoy de acuerdo con él una cosa, en el concepto de reindustrializar, pero ese concepto hay que acotarlo. Hay que tener claro justamente que no podemos volver a una industria pesada porque lo queramos o no, los tigres asiáticos, China, producen mucho más barato que nosotros. Pero ¿cómo se puede generar esa reindustrialización de manera eficiente y demás? Es que hay un estado aquí que nos gusta mucho en el canal, a la audiencia, que es el Estado de Israel. El Estado de Israel justamente hizo un modelo de innovación y desarrollo llamado, que era la nación joder con el inglés, odio el inglés. La nación básicamente de empresas de innovación y de desarrollo. Este concepto básicamente es que el Estado pone unas 4.000, 5.000 euros para que
los emprendedores puedan montar sus empresas tecnológicas. El Estado se queda con un tanto por ciento de la cotización que pueda tener en futuro en bolsa y demás de estas empresas. Y esto genera una industria de investigación y desarrollo potentísima. En Israel ha funcionado. Puede que nos guste Israel por su política exterior, pero hay que copiar las cosas que funcionan, aunque nos gusten ciertos elementos de ese país. Y de verdad que, y otra de las cosas también, la internacionalización de las empresas nuestras, nos interesa internacionalizarla. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a mercados. Repsol, por ejemplo, y nos interesa tenerla, que tengan la sede social aquí y que paguen impuestos aquí. Y lo que no podemos hacer es básicamente expulsarla, como este gobierno de Pedro Sánchez ha expulsado a alguna que otra empresa a zonas de Europa y demás, por no sabemos por qué, por un enfrentamiento a ver quién la tiene más larga. Y es bastante triste. Lo que tenemos que hacer es atraer que estas empresas se queden aquí y abogar por ayudarla a internacionalizar y que otras empresas también se internacionalicen, incluso pequeñas empresas acaben convirtiéndose en grandes empresas. El Corte Inglés no empezó siendo una super empresa, empezó siendo una tienda de modistas muy simple y después acabó innovando, acabó comprando galerías Preciado y se acabó generando un gigantesco consorcio que ahora, por cierto, está en crisis económica. Pero bueno, que tenemos un modelo que en Oriente Medio ha funcionado. Podemos copiarlo justamente con nuestras propias idiosincrasias y demás al modelo español. Lógicamente, con un control muy exhaustivo para evitar malos usos, porque como bien ha dicho Pablo, los españoles tenemos una cosa muy bonita y a la vez muy mala. Somos muy pícaros y buscamos las maneras de conseguir lo máximo y demás. Por lo tanto, necesitamos ese pequeño elemento también de control. Pero bueno, que es un modelo que existe, que funciona y que podría servir para reindustrializar de manera inteligente España y convertirnos básicamente en un elemento en Europa potente. ¿Que lo hará nuestra clase política? No. Jesús, ¿te refieres a un modelo liberal, pero socialista a la vez? Socialiberal lo llamo yo. Que controle ahí. Que Pablo me lleva escuchando esto años y años del socialiberalismo. Y pobrecito la que le he dado yo. José Julio, Dani, ¿queréis puntualizar algo sobre esto? ¿Algo más? Antes de pasar a lo siguiente. No, la verdad que no. Por ahora no. Bueno, pues nos vamos al primer tema. Vosotros dos, me gustaría que me dieseis vuestra opinión sobre lo que ocurrió en Francia el domingo. El 33% le dio el voto de los que votaron, claro, porque no creo que hubo un 67% de participación. Le dieron el voto la agrupación nacional de Le Pen y de Bardella, que era el candidato a las legislativas. El domingo las encuestas dicen, Coto decía que no creía que se la dieran, las encuestas dicen que hay la probabilidad o la posibilidad de que haya mayoría absoluta de Bardella. ¿Por qué crees que se dieron estos resultados? Bueno, lo cierto es que el contexto francés estos últimos años no ha sido precisamente el más óptimo, sobre todo con el grandísimo problema que tiene de carácter multicultural o de melting pot, de potaje cultural, sobre todo con un grandísimo peligro de islamización. Y ya sería muy reduccionista por mi parte concentrarlo todo ahí. Pero también es cierto que el francés medio ha visto cómo su calidad de vida ha ido menguando, no se siente ya identificado con lo que ve en la calle cuando sale de su casa. Y en buena parte esto ha sido el fracaso del modelo, en fin, del modelo migratorio francés. A lo que también hay que añadirle las últimas hazañas de nuestro querido Macron con esas balandronadas, queriendo poco más que liderar la Unión Europea, intentando negociar con Vladimir Putin desde un primer instante, porque no hay líderes en la Unión Europea, Merkel ya no está. Y ya de últimas, para darle otra vez la tónica, pues con el intento de enviar 3 brigadillas a Ucrania en un frente de más de 1000 kilómetros. Y lo único que nos puede llevar a esto es a una guerra con la que no tenemos nada que ganar y mucho que perder contra el gigante ruso.
digamos que esto ha sido más bien un voto de hartazgo. Un voto completamente de hartazgo, porque además es curioso que las zonas donde lleva ganando Le Pen desde cuando era el Frente Nacional, eran los antiguos núcleos de votantes del antiguo Partido Comunista. Y hay que recordar que el Partido Comunista de George Marchais, lo siento, tampoco hablo franchute, era un partido que abogaba por la propia defensa de la clase trabajadora francesa frente a una inmigración ilegal que estaba completamente descontrolada, que además tiraba los salarios a la baja y ya prevenía precisamente este problema. Digamos que el discurso de Marine Le Pen, pues bueno, habla, pues bien, ¿qué os voy a decir? Habla directamente de conservar ciertas tradiciones, que los hijos pues vayan con uniforme a clase, que el 80% del comedor escolar sea con comida francesa. Digamos que intenta darle un poquito la vuelta a la actual Francia, que está completamente irreconocible, y ya no hablemos de los índices de criminalidad de este país, donde tiene zonas donde no puede entrar la policía en absoluto. Desde mi punto de vista es un país al borde de la guerra civil, pero prácticamente de confrontación con una parte de la sociedad que no se siente francesa por muchos años que lleve en Francia y muchas generaciones que sigan naciendo en Francia. Y por otra parte, pues bueno, los intentos de organizar el nuevo Frente Popular de Melechón, que poco más que, bueno, nos recordó un poco a Pablo Iglesias aquí de que hay que frenar el fascismo, cuando, bueno, que quien sepa un poquito de ciencia política sabe que la señora Le Pen es una socialdemocratilla de carácter liberal proteccionista de medio pelo. O sea, lo único que propone es medidas sociológicas radicales, pero ya sabemos que para la izquierda hegemónica en el basurero occidental, que defender tu propia identidad nacional ya de por sí es una forma de fascismo, porque todos lo reducen a lo meramente sociológico. Sé que este análisis no es el más exhaustivo, pero intento ser lo más genérico que puedo, porque también os digo que esta es una problemática que está incendiando toda Europa. Recordamos también a Robert Fico, Robert Fico en la traducción en Eslovaquia. Podemos ver también el auge de Alternativa por Alemania, el FPÖ en Austria, Fidesz en Hungría, que no para de ganar. Digamos que es el auge ya de la soberanía nacional frente al chiringuito europeísta que ya nos llevamos comiendo durante años. Dani. Pues bueno, como han dicho antes Pablo y como ha estado diciendo José Julio, Francia por fin ha abierto los ojos. ¿Y ha abierto los ojos en qué sentido? En que están viendo que la islamización de Francia está siendo brutal, que se está perdiendo las raíces francesas, que estamos llegando a un momento en que ya no hay franceses, que estamos viendo que gente como Mbappé, Koundé ahora otra vez ha salido en defensa de la izquierda, pero no se dan cuenta de que están cansados de la criminalidad, de la islamización, de perder su patria, porque están perdiendo su patria. Ahora mismo hay una multiculturalidad que ya no tienen, ya no son franceses. Ahí hay... Pero Dani, Koundé y Mbappé son una muestra clara de la multiculturalidad de Francia. Por cierto, entonces, sí. Koundé mismo. No le puedes decir, tú no le puedes decir a Mbappé y a Koundé, pero no os dais cuenta de la multiculturalidad de Francia. Y te dirán ellos, nosotros somos la bioimagen. No os dais cuenta de la islamización, y te dirá Mbappé, mi madre es argelina, es musulmana. Sí. Por eso mismo. Y sin ir más lejos, Dani, y sin ir más lejos, el candidato del Frente Nacional, Valella, es nieto básicamente de norteafricanos y también su abuelo era musulmán. Ejemplo más claro de cosmopolitismo, de esta visión cosmopolita. Para que tú veas, y por cierto, lo está ocultando, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, hablando de Koundé, confesó el 11/8 del 2021 que maltrataba a su madre cuando era un poco más pequeño, ¿vale? Por perder un partido. Estamos viendo que ya
que esa cultura, que eso sí que se puede llamar patriarcal, machista, etcétera, y no lo de España u otros lugares de Europa, ahí sí que se puede ver. Lo que se puede ver también en Francia, ¿vale? Es que se han cansado. Y el problema que podemos tener nosotros, los españoles, es que digan, hasta aquí, hasta la frontera de Francia, no pasáis. Aunque bueno, seguirán pasando porque Europa tiene más poder que los propios franceses en Francia, pero igual que los propios españoles tenemos en España, eso está muy claro. Y aquí, no sé cuándo fue, hubo disturbios porque estaba ganando la derecha, pero es que es normal, los franceses se han cansado y yo creo que dentro de poco a España le va a pasar lo mismo, que nos vamos a cansar de tanto multicultural, de tanta pues violencia, porque desde que están llegando magrebíes, argelinos y otro tipo de nacionalidades, no teníamos este tipo de violencia cada día. Y eso es lo que le ha pasado a Francia, que ha abierto por fin los ojos. Le ha costado mucho, pero lo ha hecho. Y no es nada más, Y tenemos la prueba también cuando fue la Champions en Francia, donde fue, creo que, la Champions más lamentable, con robos intentando entrar al estadio como si fuera la Bahía de Ceuta o de Melilla, ahí, que solo faltaba la Guardia Civil pegando porrazos, porque eso era lamentable. Y ya está, únicamente los franceses de pura cepa se han cansado de vivir con miedo. No hay otra cosa. Que en la segunda vuelta puede que por la unión de la izquierda gane la izquierda. Quizás. Pero Francia se ha abierto ya los ojos. Y tarde o temprano ganará esa supuesta derecha extrema. ¿Alguna puntualización, Pablo y Jesús? Hombre, yo digo también que cualquier marroquí, argelino, persona que venga de esos países norteafricanos, es que en su país, si son escorias, la policía los trata como escorias. Y el monopolio de la violencia de Marruecos no es el monopolio de la violencia de España. Ahí se lo toman en serio. Y ejercita la violencia muy de vez en cuando. Tú tienes un tipo que molesta a una mujer en Marruecos y posiblemente acabe a palear una esquina. Tú tienes un tipo que molesta a una persona en España y dirá, caballero, hombre, no haga esto, déjala, tal. Es decir, ellos están acostumbrados también a un tipo de violencia que aquí no hemos tenido, no tenemos actualmente, pero hemos tenido, y que ahora no se aplica. Y que es incompatible totalmente con el Estado de Derecho, cualquier Estado serio que pretenda aplicar la seguridad ciudadana, o en este caso la tranquilidad ciudadana. Pero aún así veo acertados los dos análisis y lo que dije antes, básicamente, que al fin Marine Le Pen no es nadie, es una más de los poderes globalistas, se suavizará como ha hecho Meloni, y fíjate que siempre antes el Frente Nacional aspiraba a ser una fuerza soberana y cada vez más aspiran a ser un compendio de derecha alternativa que se quieran parecer a Polonia, que se quieran parecer a Hungría, y ya lo ves. Abascal le abraza a Netanyahu, como que le abraza a Milei, como que le abraza a Le Pen, y es un frente un poco raro, la verdad, un libertario, bueno, un paleolibertario abrazando a un sionista, estatista, abrazando a una liberal proteccionista, bueno, todos con el discurso contra la Agenda 2030, y ellos son realmente la Agenda 2030, porque cuando lleguen al poder lo van a tan corto los poderes de los poderes supranacionales económicos y no hagan absolutamente nada. Pero hablando de la seguridad ciudadana que has dicho, el otro día estábamos hablándolo aquí, y es que la seguridad ciudadana hay un problema. Y es que, por ejemplo, aquí en España el señor Marlaska tiene primero atados en cortos. Uy, se ha ido el compañero. No te preocupes, sigue para adelante. No, pero tú sigues. Que el señor Marlaska los tiene atados bien en corto. En el aspecto de que en esta sociedad del buenismo, de la multiculturalidad, ya todo lo que se pueda hacer hacia un delincuente de otro país, de otra nacionalidad, es ya racismo, es fascismo, no, eso no es así. Aparte de que nuestros, como dije el otro día, nuestros fuerzas y seguridad del Estado necesitan unas dotaciones
y más ayudas para poder coger a esa delincuencia y castigarle como debe, aparte de los jueces ser más rigurosos y no dejarlos en libertad a los 2 días, como ha pasado hace poco, que no recuerdo qué caso, porque no han habido tantos casos, que no sé si violaron o pegaron a una persona y a los 2 días estaban fuera y volvieron a cometer otro delito. Eso es lo que pasa en esta sociedad del buenismo, de la multiculturalidad y de todas esas estupideces que no dejan trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro Estado. Dani, Sí, pero el problema sí. aquí, el problema es un poco en plan de desinformación, porque al final la ley, la 286, que es la ley de cuerpos de fuerzas de seguridad, es de los años 66 y la ley de seguridad ciudadana del año 2015, es decir, la ley está y el Código Penal está, pero es que el problema no es el buenismo, no son los jueces, el Marlaska. Bueno, Marlaska, la policía siempre va a estar a beneficio del gobierno, para eso están los delegados y subdelegados del gobierno, que mandan a la fuerza de cuerpo de seguridad. Pero a lo que yo voy es que el problema no es ese, es que usted va al Código Penal y un hurto se castiga desde el año 95 hasta hoy igual. Un robo se castiga igual, una apropiación indebida igual, unas lesiones igual. Es decir, el Código Penal no ha cambiado. El problema, ¿vale? Es sociológico. En los años 80 te ibas al Pirri, al Haro, a la época kinky de España, y un tío pegaba un tiro a una vieja, venía el policía, le metía 2 guantazos al tío, y dice, cuando robes otra vez, te metemos en el calabozo y te pegamos una paliza. ¿Vale? Una película, Modelo 77, muy buena, de Alberto Rodríguez, de aquí de villano. Sí. ¿Vale? Ahora tenemos un Estado garantista. Es decir, tú le pegas a un tío una bofetada y probablemente te quiten la placa por un delito de tortura. Exacto, exactamente, es lo que pasa. Y cada vez hay más miedo a las intervenciones. Yo, por ejemplo, que ya lo he dicho varias veces, trabajo en la seguridad privada, muchas veces tienes miedo a hacer una intervención, y más si es de otra nacionalidad, porque ¿sabes lo primero que hace la gente? Sacar sus móviles y grabar. Se creen aquí periodistas. Y entonces te están juzgando, cuando tú estás haciendo únicamente tu trabajo. Entonces, los policías, aunque quieras o no, van con miedo porque se están jugando su puesto de trabajo, se están jugando su vida, se están jugando muchas cosas. Pero Dani, el problema de la policía, entonces, no, es que a ver, lo que tú has dicho tienes razón. Antes había 2 guantazos y no pasaba nada. Es que ahora no pueden hacer nada. Ahora le pegan a un policía y pasa desapercibido. O matan a un policía y pasa desapercibido. O como ha pasado varias veces. Y no, es que no ha pasado una vez, ha pasado varias veces. A ver, Dani, yo por ejemplo, que además tengo un caso en la audiencia provincial, que es un policía que cogió a un tío por la cara, lo tenían perseguido por trapicheo y le pegó al hombre. Y el hombre forcejeó, le dio en el dedo y el policía le está pidiendo una millonada. Una millonada, hombre, le pide dinero, pero una millonada en el sentido de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Al final la policía, el Estado garantista, va a aplicar la legislación como le viene. Como dijo a mí un policía, nosotros estamos entre la legalidad y la ilegalidad. Es una línea muy fina, ¿vale? Pero es que el problema, y lo digo de base, es la ley 4/2010, es decir, la ley orgánica que sanciona a los policías. Hay una sentencia en el año 85 que dice que si un tío viene para ti con un palo, ¿vale? Y tú eres policía, tú lo puedes freír a tiros. ¿Por qué? Porque tu vida, ¿vale? Eso de la proporcionalidad se habla mucho, ¿vale? Pero la proporcionalidad se va cuando tu vida está en inminente peligro, ¿vale? Es que el problema no es ese. Es que el problema es que yo cojo a un tipo, le pego 4 tiros, ¿vale? Un tipo que no come jamón, misteriosamente, le pego 4 tiros, ¿vale? Ese tío muere y llega el político de turno y llega el comisario de turno y te dice, oye, sancionado y suspendido en empleo y sueldo hasta que esto se resuelva penalmente. Entonces no es tanto el problema que la gente dice, es que el problema de los jueces y tal, no es tanto el problema judicial y tal, que también hay que cambiarlo, pero que está bien acotado, sino es un problema de régimen interno y de cómo los políticos utilizan a los policías desde dentro. Vamos, nosotros hemos estado, José Julio, con Samuel Vázquez, y lo puede explicar más a fondo, ¿no? Claro. Pero yo tampoco quiero un modelo. Quiero un modelo de un policía le pegue una puta a alguien. ¿Por qué no avanzaba el día 1? El día 1 de octubre, allí en Cataluña, ¿por qué no avanzaban? Cuando los estaban tirando piedras, porque los antidisturbios estaban quietos. Pero sí, es verdad que los cuerpos de seguridad tienen que tener mucho aguante, pero hasta cierto límite tienen que cargar.
Y ahí no les dejaban cargar. Ahí no les dejaban cargar. Claro, tú lo has dicho. Al igual que cuando vos ganás aquí en el Parlamento los primeros escaños, había una manifestación y yo le pregunté a uno de la UIP y le dije, oye, esta manifestación no es ilegal. No hay que avisar la manifestación con 24 horas. Y me dijo, no, órdenes políticas. El cambio que un policía ordenara a los policías y no un político ordenar a los policías. Pero quitando eso que nos vamos, yo tampoco quiero un político que nunca ha trabajado en seguridad. Eso es otra. Sí, pero juez. También tiene, en plan, también están los comisarios, ¿eh? También están los comisarios nombrados por los políticos. No, claro, pero aún así. Pablo, te puedo comprar bastante lo que has dicho. Pero cuando, para mí, una persona que ha sido policía patrullero y ha subido escalando y llega a estar en un ministerio, me parece bien. Una persona que ha sido un juez y que no sabe lo que es jugarse la cara, no me vale. Tampoco vale, Dani. Mira, tú coges, por ejemplo, un patrullero, ¿vale? Coges unos patrulleros. La mayoría de los patrulleros, a excepción de X personas, y un patrullero, una gente que, por ejemplo, Samuel Vázquez no es de esta calaña, pero hay muchos patrulleros que te dicen, literalmente, ¿para qué el derecho? ¿Para qué la ley? ¿La calle? No. Porque yo tampoco quiero que un policía me pegue una hostia por la cara. Porque sí, los cuerpos de seguridad están ahí, pero yo tengo casos de gente, de chavales, que los policías le han pegado por la cara, se han decidido por la cara. Otra cosa es que el Estado sea demasiado garantista y juzga a los policías que lo hacen bien, ¿vale? Pero entonces, ¿qué modelo de Estado buscamos? El modelo de Estado de seguridad buscamos, ¿vale? Para que un policía no se exceda con personas, porque da una placa y una pistola también sube el ego de mucha gente y el psicólogo tampoco hace su trabajo 100% bien. ¿Eh? También te digo, dime cuántas veces o cuántas noticias has visto de que un policía ha sacado una pistola y ha pegado un tiro. Dime cuántos. ¿Cuántos has escuchado? Vale, pega un tiro, pues no es que no hace falta noticia. ¿Cuánto? Pero es que no hace falta noticia. Mira, te digo noticia. El de Jaén, por ejemplo, que le pegó un disparo al tío que cogió con un martillo. El de Galicia que ha salido suelto. Sí, pero mira, tú mismo has dicho, se estaba cayendo. Primero fue con la defensa, ¿vale? Con la defensa. Ya a última instancia, cayéndose, y el tío con un martillo enajenado mental fue a por él. Se cayó. Pero es que es el problema del tío. Pero Dani, ese es el problema del policía. Por ejemplo, yo conozco un policía que el tío venía con una recortada cargando y él le disparó y lo mató y está en la calle, que es policía. Es decir, el problema es la escasa formación que tienen muchos policías, Dani. Que yo voy a comisaría para cualquier tema con mi jefe y tal, y aquello, ¿vale? Te dicen nota, no, prevaricación es cuando alguien se lucra. Es que los policías antiguos no tienen la formación suficiente. Lo que hace falta es mucha formación jurídica, formación y tal. Y que yo entiendo que tú tengas miedo, de sacar un arma y matar a alguien. Que le tengas miedo, porque matar a alguien no es fácil. Pero que no, que están atados de pies y manos, no. Sí. ¿Tiene cuenta LDA Poli? No. Sí, porque están atados de pie y manos, ¿vale? En las intervenciones, y ya no por el Código Penal. Es que tú mismo has dicho, por cosas políticas, que no les dejan intervenir, porque cuando intervienes ya estás siendo juzgado en ese momento. Sí, pero de cosas políticas... Estás siendo juzgado, ¿por qué? Porque es inmigrante. Y lo primero que te suelen decir cuando haces una intervención, el mismo delincuente sabe lo que le está pasando, él mismo te diría, ¿qué es? ¿Porque soy inmigrante? ¿Qué es? ¿Porque soy negro? ¿Qué es? Porque soy... Y eso es lo primero que grita. ¿Por qué? Porque sabe que alguna persona de ahí está grabando. Y eso te puedo contar. Yo te puedo sacar mi móvil y te puedo pasar cientos de casos, ¿vale? Porque estoy en varios grupos de seguridad donde me pasan noticias diarias donde han intervenido a una banda, han intervenido a otro. De normal, como la policía suele ir en biomio, en grupo, a ciertas intervenciones, si son a grandes escalas, ¿vale? No suele pasar nada. Pero de normal, le han sacado un machete a una persona, le han sacado X cosas, y el policía, de normal, no saca una pistola aún teniendo un machete el delincuente. Pero puede hacerlo. Puede hacerlo, pero es que no puede. Una cosa es poder y otra cosa es lo que te va a pasar de verdad. Una cosa es poder
y que al final, por política, te fastidien. Porque por política te pueden fastidiar, no porque hayas hecho una mala intervención. O te silencien, o te hagan algo que tú quedes como el malo. Ese es el problema, que no se protege, no hay una voz pública que diga, no, perdonad, estas personas lo han hecho bien. O como pasó el otro día, hace ya tiempo, que mataron en Cádiz a los guardias civiles. Un poco más y van en una barca del chino. Así es donde... Hay una cosa que tú has dicho. Vamos a acabar. Quiero terminar. Quiero comentar una cosita, una pequeña cosita. Pero faltan por hablar del tema judicial, tanto Dani como José Julio. Entonces no. Ya nos hemos alargado. José Julio y Dani, tema el Supremo no amnistía a Puigdemont por el delito de malversación, y el Tribunal Constitucional sí lo hace en el tema de los ERE por el delito de malversación. José Julio y Dani, y acabamos. Pues nada, como bien decía de una forma introductoria, cada vez que hay una noticia en España es para algo peor o algo vergonzoso. Y este es el caso. Aquí lo que entra en contradicción es eso, es la autoridad de la Unión Europea, también con nuestras autoridades y con la ley de amnistía, que al fin lo que pretende hacer es eliminar por completo los malos hábitos y corruptelas que tenían unos señores por unas cuestiones de pactos políticos para que nuestro querido Pedro Sánchez siga sustentando la silla en la Moncloa. Y aquí de lo que se trata es las meras contradicciones, ya no solo de nuestra partitocracia, sino también de nuestro propio régimen. ¿Cómo narices pretenden amnistiar a estos señores por malversación de bienes, como bien se ha dicho, y entrando en contradicción con la propia ley de amnistía? Esto, al fin y al cabo, va a tener que resolverlo Europa de una forma u otra. De todas formas, tanto Puigdemont como Antoni Comín y Luis Puig siguen acusados y no pueden pisar suelo español porque aún se sigue sustentando la orden de detención. Pero también aquí entra en contradicción en fin, todos sabemos dónde ha estado Puigdemont y el resto de ratas separatistas, que es ni más ni menos que en Waterloo, en otras zonas de Centro Europa, no en Moscú, como los intentan hacer ver, y la Unión Europea no ha hecho nada. Entonces, ¿sobre qué o bajo qué defensa están nuestros derechos fundamentales de alguien o alguienes que lo único que pretenden es privatizar una parte de España? Porque aquí ya que alguna izquierda liderada por, entre comillas, Rejón, que siempre hace uso de hay que defender lo público, y no hay nada más público que la nación política en nuestro territorio español. Pero aquí, en cambio, otra vez, otra contradicción, entra en contradicción la izquierda posmoderna, ahora aupando a la derecha más rancia, racista y de conexión con las bases filosóficas del nazismo, como son los diferentes separatismos, en este caso el catalán. Las órdenes de detención siguen activadas, pero en mi caso estoy expectante, aunque ya os digo que creo, y es una creencia personal, esto va a resultar que la ley de amnistía, pues esto se lo van a pasar por las narices, le van a absolver de esas corruptelas y vamos a tener otro gobierno de Sánchez, porque si no, iríamos otra vez a unas elecciones. Y no sé yo si la candidatura de Puigdemont le darían también votos aquí por Granada también, o algunas otras localidades, como ha pasado ya también con el grandísimo sistema Indra. ¿Dani? Sí, porque Pablo no dice nada, se ha quedado congelado. Sí. Voy a hacerlo bastante corto para no llegar a las 2 horas. Así que, bueno, me parece que el Tribunal Supremo ha hecho bien. Espero que la orden de detención siga adelante. Quiero ser optimista, aunque pienso como José Julio que esto no va a seguir, que tarde o temprano la van
la van a quitar. Y bueno, esta era la única manera de seguir adelante, o si no, ya teníamos que haber ido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces yo creo que el Tribunal Supremo ha dicho que todo quede en casa, no vaya a ser que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no siga adelante, no se atreva a... Aún queda el Tribunal Constitucional. Sí, pero el Tribunal Supremo también se estaba planteando llevarlo al Tribunal de la Unión Europea, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de la Unión Europea. Pero bueno, veremos. Yo sinceramente no confío mucho en que siga la orden de encarcelamiento, aunque lo espero. Voy a ser breve porque si no nos vamos a ir a las 2 horas y tampoco quiero que nuestros oyentes nos capen. Así que nada, esa es mi única la reflexión, que yo creo que tenemos que estar aún a la espera que esto no se ha acabado, que esto es un juego de títeres, que Pedro Sánchez va a seguir intentando jugando sus bazas, porque él ya lo ha dicho, que está en contra de la decisión del tribunal. Y esto yo creo que va para largo. ¿Crees que Sánchez quiere controlar la justicia? Obviamente. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que el presidente controle la justicia? No estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en que sé que la controla. Esto es bueno, iba a decir una partidocracia, pero no. Esto es una dictadura, es el sanchismo, tuvimos el franquismo, hasta el sanchismo y punto, y final. Yo creo que hoy esperaba a Fran para decirle 4 cositas de su amigo Pedro Sánchez. Ay, Pedro, perdona, es que equivoco a veces palabras. Pero bueno, por desgracia no ha podido estar. Bueno, pero no, Dani, tú dices que no eres demócrata. No. ¿Crees en una dictadura? Y en una dictadura el presidente no controla los tribunales. Entonces entiendo que tú estás a favor de que el presidente controle los tribunales. En base a tu discurso político. No. Yo estoy a favor que pueda, que no haya una partidocracia ni una democracia como la hay aquí. Y que el juez pueda ser libre, los jueces puedan ser libres de opinar y hacer lo que diga la ley, porque al final no manda la persona, manda la ley. Porque una persona, podemos estar, vamos a decirlo, en una dictadura, pero si en una dictadura se ha dicho X, ¿vale? Que venga el siguiente y la respete, acaso que haya una reforma, porque no podemos vivir de una persona que se le pueda ir la cabeza, porque al final a todos se nos va. Y hay que respetar una ley, no esta partidocracia ni esta falsa democracia y estas falsas democracias que hay en el mundo actualmente. Pero en una dictadura, legislaría justamente el dictador, básicamente es por definición así. Pero bueno. A ver, pero una cosa es, pero a ver, por ejemplo, en su época, Francisco Franco legisló muchas leyes, ¿vale? De las cuales yo creo, no voy a decir muchas, estaban hechas con cabeza y otras no, obviamente, ¿vale? Pero obviamente llegará un momento en el que una persona se hace mayor, vamos a decir una persona, no sé, al azar, Biden, ¿vale? Que no está en sus cabales, esa persona no está capacitada para seguir en ese cargo. Y punto. Bueno, vamos, seguimos el jueves, pero Dani no me convence, no me acaba de convencer que en una dictadura los jueces sean libres. Bien, un fuerte abrazo a todos. Esto ya está tan caliente que me está fallando el móvil ya. Estoy prácticamente a oscuras en una gasolinera de la Sierra de Madrid. Madre mía. Casi 1 hora y 50 minutos. Mañana con Miguel Ancho Bastos a las 8:30, con Juanjo, Luis Nogués y Carlos García, hablando de socialismo
primero de liberalismo y después de socialismo a las 9:15. Y el jueves volvemos con Dani, que tendrá una respuesta acertada a la pregunta que le he hecho. Un abrazo a todos, Genial. suscribiros, darle me gusta, Pater Vázquez, siempre en mis Hasta oraciones. ahora. Hasta Venga. siempre. Te quiero, Pablito. Venga, hasta luego. Chao. Venga,